Venezuela. Su nombre evoca imágenes de una belleza natural sobrecogedora, de gente cálida y de una riqueza petrolera que alguna vez la convirtió en la envidia de la región. Pero bajo esa superficie yace una herida profunda, una fractura social y económica que ha desangrado al país, forzando a millones a una diáspora dolorosa y transformando la vida de quienes se quedan en una lucha diaria por la mera supervivencia. Hoy, más de 7.7 millones de venezolanos, quizás ya cerca de los 8 millones según las últimas estimaciones, viven fuera de su patria. Es el éxodo más grande en la historia reciente de América Latina y el Caribe, superando incluso a crisis como la Siria en términos proporcionales a la población del país. ¿Cómo se desmoronó una nación con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo? Para entender la tragedia actual, viajemos brevemente al pasado. El siglo XX vio a Venezuela abrir sus brazos. Tras la devastación europea, miles de españoles, italianos, portugueses encontraron aquí un hogar impulsados por el boom petrolero. Más tarde, huyendo de conflictos y dictaduras, colombianos, chilenos, argentinos, peruanos, ecuatorianos vieron en Venezuela una tierra de oportunidades y refugio. Irónicamente, muchos de los países que hoy acogen a venezolanos alguna vez vieron a sus propios ciudadanos emigrar hacia una Venezuela próspera. Pero el modelo rentista petrolero mostró sus fisuras. La llegada de Hugo Chávez en 1999 prometió redimir a los olvidados, pero su socialismo del siglo XXI trajo consigo expropiaciones, controles férreos sobre la economía y una polarización política extrema. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo lo presento? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto, Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. La dependencia del petróleo se agudizó. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió el poder justo cuando los precios del petróleo se desplomaban drásticamente a partir de 2014. Sin el flujo masivo de petrodólares y con un aparato productivo debilitado por años de controles y expropiaciones, la economía entró en caída libre. La respuesta del gobierno fue imprimir dinero sin respaldo. El resultado, una hiperinflación devastadora, de las peores registradas en la historia mundial moderna. Millones por ciento de inflación anual llegaron a registrarse. El salario mínimo se convirtió en polvo cósmico, apenas suficiente para comprar un cartón de huevos o menos. Ahorrar era imposible. Comer 3 veces al día se volvió un lujo inalcanzable para la gran mayoría. La desnutrición infantil se disparó a niveles alarmantes. Yemilay batalla para vestir a su hija que sufre de desnutrición. A sus 2 meses, la pequeña Rosmilay debería pesar unos 5 kilos, pero apenas alcanza la mitad, 200 gramos menos que al nacer. Su piel adherida al hueso dificulta el tratamiento intravenoso en el Hospital Pediátrico Los Amanes en Maracay, a unos 100 kilómetros de Caracas. ¿Será que tengo que dar golpe por ahí buscando con una ropita o una casa? A ver si hay ropa helado. Así. Me da pena decirlo, pero... O con caraota, que la gente se me ayudan me dan algo y yo le hago los niños. El colapso fue total. Hospitales sin medicinas básicas, sin guantes, sin agua corriente, sin equipos operativos, médicos y enfermeras haciendo milagros con nada, viendo morir pacientes por falta de insumos elementales, escuelas deterioradas, sin maestros suficientes porque sus sueldos no alcanzan ni para el transporte, apagones eléctricos constantes de horas, a veces días, paralizando la vida y la poca actividad económica restante, fallas masivas en el suministro de agua potable y gas doméstico. La infraestructura del país, otrora orgullo regional, se vino abajo. A la crisis económica y de servicios se sumó una inseguridad rampante y una creciente represión política. Protestas masivas en 2014 y 2017 fueron respondidas con dureza. Parece una zona de guerra, pero no lo es. Estamos en Plaza Altamira, un barrio acomodado al este de Caracas. Cuando llega la tarde se convierte en una batalla campal, con barricadas que delimitan la zona de enfrentamiento. Desde hace un mes es el lugar donde estudiantes se juntan cada día para chocar contra los cuerpos antimotines. Aquí lo que se vino es a guerrear, aquí no se vino a hablar con los policías, porque aquí la policía son los primeros que te dan la espalda y te caen a perdigonazo.
Detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad se volvieron comunes, documentadas por organismos internacionales. La disidencia se castigaba, el espacio cívico se redujo drásticamente. Ante este panorama desolador, millones tomaron la decisión más difícil: irse. Primero fueron los profesionales, la clase media, quienes podían permitirse un pasaje aéreo. Pero pronto, la desesperación empujó a los más vulnerables. Empezó el éxodo por tierra, familias enteras caminando cientos, miles de kilómetros, cruzando fronteras a pie, llevando niños en brazos, ancianos, enfermos, con apenas una mochila llena de sueños rotos y la esperanza de sobrevivir. Rutas mortales como la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, se convirtieron en un infierno inevitable para muchos que buscaban llegar a Norteamérica. Un territorio sin ley, controlado por grupos criminales, donde robos, violaciones y muertes son el pan de cada día. Una trampa mortal que miles de venezolanos han tenido que enfrentar, empujados por la necesidad extrema. Es una experiencia muy dura, no se la recomiendo a nadie, de verdad que no. De verdad que cada quien arregle su vida por un futuro, pero de verdad no le recomiendo a nadie que se venga por la selva. No me quedaron muy ganas de volver a hacerlo. Me perdí 3 días dentro de la selva con mi familia, porque con mis hijos iba demasiado lento, no le llevaba el ritmo al paso del grupo de personas y nos quedamos de último y nos perdimos. Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente. Corriente, eso fue horrible. Por el Darién, papi, guerreando para adelante, buscando un futuro mejor. El temor a veces se olvida para poder obtener cosas mejores en la vida, ¿sabes? Tomamos la decisión porque me ponía todo el día en el semáforo y no hacía para los pañales de la bebé, de la leche. Un paquete de pañal vale $10, de 20 pañales. Y por eso tomé la decisión de salir de mi país. Todo por sus hijos. Lo único que yo deseo es por lo menos los últimos años de vejez de mi papá y de mi mamá, aunque sea darle una buena vida de comida, de alimento, que es lo que más sueño. Por eso estoy aquí en esta lucha, que si no estuviera aquí, esta vaina es demasiado fea. Papá, bueno, vendió el carro con tal de apoyarme también. Yo deseo devolverle algo mejor. La llegada masiva a países vecinos desbordó la capacidad de respuesta. La solidaridad inicial dio paso a la tensión. Surgió la xenofobia, alimentada por el miedo, la desinformación y, en ocasiones, por discursos políticos irresponsables. Nos quitan el trabajo, aumentan la delincuencia, colapsan los servicios. Estigmas dolorosos para quienes solo buscaban una oportunidad de trabajar honradamente. Con el paso del tiempo, muchos venezolanos han denunciado haber sido víctimas de expresiones xenófobas y discriminatorias por parte de ciudadanos peruanos. En sus redes sociales, el periodista Sergio Novelli ha publicado videos y testimonios de sus compatriotas agredidos. Sí se puso un poco más tenso el clima y sí he sentido mucho rechazo en cuanto a los trabajos. Estaba buscando empleo y sí me rechazaban por ser venezolana, me lo decían. El caso de la delincuencia ha aumentado esta xenofobia contra la comunidad venezolana. Lamentablemente tenemos un problema de generalización donde nuestros hermanos peruanos generalizan de que todos los venezolanos son delincuentes. Ahora yo tengo que buscar una persona que sea de Perú, que me haga la movilidad para llevarme a mi casa. Yo en moto de los venezolanos no subo. De hecho que no es justificado, pero eso conlleva, pues.
de que esas personas malas hacen quedar mal a ellos. En medio de este drama llegaron las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en un clima de gran expectativa y tensión, con denuncias de ventajismo oficialista y obstáculos para la oposición. Nicolás Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral. Hoy 29 de julio nos convoca el acto de proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por la voluntad del pueblo soberano. La principal coalición opositora, liderada por Edmundo González Urrutia, denunció fraude y desconoció los resultados, presentando pruebas de irregularidades. La autoridad electoral da al candidato opositor Edmundo González un 44% de apoyos, con el 80% escrutado. Bueno, pues la oposición asegura que en realidad González ha obtenido el 70% de los votos según las actas que ellos manejan. La líder, María Corina Machado, que ha comparecido esta noche, acaba de denunciar fraude electoral y asegura que trabajarán para que se conozca la verdad. Quiero decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. La comunidad internacional se dividió. Mientras algunos gobiernos aliados reconocieron la victoria de Maduro, gran parte de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea cuestionaron la legitimidad del proceso y los resultados, pidiendo recuentos o nuevas elecciones. La asesora principal para América Latina del Centro Carter, Jenny Lincoln, mostró las actas que asegura son de las elecciones presidenciales de Venezuela. En una sesión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, Lincoln aseguró que recibió el material por correo y prometió ponerlo a la orden de los asistentes de esta sesión. Estas actas contienen un código QR que permitió a los observadores electorales y testigos recolectar la información de manera sistemática a partir de datos producidos por el Consejo Nacional Electoral venezolano. La situación política interna se tensó aún más, con protestas esporádicas y un aumento de la incertidumbre sobre el futuro del país. Para muchos venezolanos, dentro y fuera, la esperanza de un cambio político a corto plazo se desvaneció, reforzando la idea de que la crisis persistiría. No hubo un cambio inmediato significativo en las tendencias migratorias, pero la falta de una solución política clara mantuvo la presión para salir del país. Y mientras la crisis interna continuaba, la diáspora enfrentaba nuevos desafíos. En Estados Unidos, la administración Trump, retomando el poder en 2025, endureció drásticamente su postura. En marzo de ese año, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación pensada para tiempos de guerra, deportó a cientos de venezolanos. El argumento, combatir a la banda criminal Tren de Aragua, calificándola como una invasión. Lo insólito fue el destino. No fueron devueltos a Venezuela, sino enviados directamente a El Salvador, a la megacárcel Secot, bajo un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele. Se denunció que muchos deportados carecían de antecedentes penales o vínculos probados con bandas, siendo identificados a veces por tatuajes o información endeble. Fueron encarcelados en un tercer país, sin juicio, sin sentencia, sin fecha de liberación. Una medida que desató batallas legales y la condena de organismos de derechos humanos por violar el debido proceso y el derecho internacional. En este barrio empobrecido de Maracaibo, la familia de uno de los venezolanos deportados por Donald Trump a El Salvador reclama justicia. Alirio Guillermo Belloso había migrado a Perú, pero volvió a Venezuela para irse a Estados Unidos con la idea de ayudar a su familia a surfear la extrema pobreza. Pero el 28 de enero, una semana después de que Trump asumiera su segundo mandato, fue detenido. Esperaba su deportación a Venezuela, pero fue enviado a El Salvador y recluido en la cárcel de máxima seguridad, centro de confinamiento del terrorismo. A él le dijeron que le iban a deportar para acá, para Venezuela, cuando no fue así. Y desde el viernes en la tarde no hemos sabido nada de él hasta el lunes, que fue cuando salieron las noticias y salía él en El Salvador, donde lo estaban acusando como si fuera un criminal, como si fuera lo peor de la existencia, cuando no es así. Para muchos, la ratificación de Maduro en el poder bajo estas circunstancias cerró de golpe la puerta a la esperanza de un cambio político y económico inminente, gestionado desde adentro. Esta profunda decepción
sumada a la perspectiva de que la crisis estructural continuaría sin soluciones a la vista, se convirtió en un nuevo y poderoso catalizador para la migración. El mensaje implícito para miles, quizás cientos de miles, fue dolorosamente claro. Si el cambio anhelado no es posible por la vía electoral pacífica, la única salida viable sigue siendo buscar un futuro fuera de Venezuela. El éxodo, lejos de detenerse, podría incluso intensificarse ante un horizonte político bloqueado. Hoy, Venezuela sigue atrapada en una encrucijada. Millones luchan por sobrevivir dentro, enfrentando una economía dolarizada de facto pero con salarios en bolívares de miseria, servicios públicos deficientes y un futuro incierto. Otros millones intentan reconstruir sus vidas en el extranjero, lidiando con la nostalgia, la precariedad y la discriminación. La elección de 2024 no trajo la reconciliación ni el cambio esperado por muchos. La herida sigue abierta, supurando el dolor de una nación fracturada y una diáspora que clama por soluciones y sobre todo por el derecho a vivir con dignidad.